Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liba a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando. Escucha la palabra de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Muy buenas noches, bienvenidos a su canal de Laico a Laico y Espacio TV en su programa Con la Biblia en la mano. Estamos meditando el 9º curso del cristiano en la vida social. En esta ocasión vamos a meditar un poco sobre la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Sí, Sí, bueno, pues todos bienvenidos. Vamos a hacerlo sencillo, lo más tranquilo que se pueda para que pues todos alcancen a entendamos un poquito de qué se trata este gran trabajo sobre pues, el trabajador, ¿verdad? Sobre la sociedad. Y bien, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ilumínanos. ¿Por qué tanta invocación al Espíritu Santo? Dirán muchos por ahí. Pues precisamente porque el Espíritu Santo es el que mueve los corazones y mueve la fe de todos nosotros. Y estamos en Pentecostés prácticamente. Ayer fue la celebración del domingo de Pentecostés. Entonces, bueno, no dejemos fuera que el Espíritu Santo siempre nos renueva, nos anima, nos empuja y pues hay que estar y decirle y pedirle que nos consuele, que nos anime, que nos fortalezca, porque es ese don tan grande que Dios nos regaló, ¿verdad? Jesucristo dijo, espérense ahí viene el Espíritu Santo que les recordará todo lo que les he dicho. Entonces es la tercera persona, obviamente, de la Santísima Trinidad. Entonces recurrimos a Él, pues para no decir herejías, sino para hacer algo más claro y más concreto. Muy bien. Bueno, pues ahora en esta parte del contenido de la iglesia, ¿verdad? De cristiano en la vida social, bien lo decía ahorita don Manuel, pues estamos tratando de hacer una reflexión un poquito, ¿verdad? De lo que el Papa León XIII pues nos dice en su encíclica, ¿verdad? Pero bueno, voy a leer un poquito la introducción de lo que el Padre Luis Butera pues nos anima a que vayamos entendiendo y comprendiendo esta parte. Y nos dice que a finales del siglo pasado la Iglesia encontró ante un proceso histórico presente ya desde hacía tiempo, ¿sí? Y también nos dice que, bueno, que alcanzaba entonces un punto elegido. Había aparecido una nueva forma de propiedad, o sea, el capital y una nueva forma de trabajo. ¿Y qué más dice don Manuel? Sí, el trabajo asalariado, caracterizado por gravosos ritmos de producción, sin la debida consideración para con el sexo, la edad o la situación familiar, y determinado únicamente por la eficiencia con vistas al incremento de los beneficios. Fíjense bien, el incremento de los beneficios, bueno, pues era en esa ocasión, ¿verdad?, que se estaba moviendo mucha actividad, mucha industria en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno,
pero que se descuidaba mucho la función familiar, ¿sí? Pero bueno, nos dice ahí que el trabajo se convertía de este modo en mercancía, es decir, tú produces y yo gano. Esa es una forma del primer capitalismo que empezó a trabajar, ¿verdad? Pero bien, también nos dice ahí, consecuencias de esta transformación era división de la sociedad en dos clases separadas por un abismo profundo. Dice el Papa, y con él la Iglesia, lo mismo que la sociedad civil, se encontraban ante una sociedad dividida por un conflicto, tanto más duro e inhumano, en cuanto que no conocían reglas ni normas. Se trataba del conflicto entre el capital y el trabajo. así es, había un conflicto, ya se empezó a generar un conflicto. ¿Entre quién? Entre el capitalista, el empresario, el industrial y los trabajadores. ¿Por qué? Pues sencillamente porque se quería ganar la empresa, el capitalismo, los dueños de las empresas, y el trabajador pues era trabajador y era un salario bajo, ¿verdad? Donde a veces no había oportunidades de crecer. O sea, que era un capitalismo donde se creía que obviamente los ricos pues tenían todo. Pero vamos a ver un poquito de la cuestión obrera de esta encíclica Vernorum Novarum del Papa León XIII, para ir entendiendo ahí un poquito, ¿verdad? Más o menos cómo él pues tiene esta visión de hablar a la gente, hablar a todos, a todo el mundo, ¿verdad? De lo que debería de hacerse. Por esto, pensando solo en el bien de la Iglesia y en el bienestar común, así como otras veces os hemos escrito sobre el poder político, la libertad humana, la constitución cristiana de los estados y otros temas semejantes. Bien. Dice que solamente está haciendo ahorita una reflexión en el bienestar común, aunque se haya hablado de la libertad humana y de otros aspectos políticos, ¿sí? Pero más, continuemos. Cuanto parecía a propósito para refutar las opiniones engañosas, así ahora y por las mismas razones, creemos deber escribiros algo sobre la cuestión obrera, materia esta que ya otras veces ocasionalmente hemos tocado. Más en esta encíclica, la conciencia de nuestro apostólico oficio nos incita a tratar la cuestión de propósito y por completo, de modo que parezcan claros los principios que han de dar a esta contienda la solución que exigen la verdad y la justicia. Exactamente. La Iglesia no se puede quedar callada para hablar o abogar por los más pobres. Entonces, por eso nos está diciendo ahí, ¿verdad?, que es necesario hacer esa reflexión entre el patrón y el proletariado, o el obrero, como se le puede decir, ¿verdad? Entonces, bueno, se va tocando, y en esta encíclica nos dice, o nos invita, incita, dice ahí, incita, o nos motiva, ¿sí?, a tratar la cuestión por este propósito. Y de modo que aparezcan claros los principios que han de dar contienda a la solución que exigen la verdad y la justicia. ¿Sí? Sobre todo, esas son dos cuestiones muy importantes, la verdad y la justicia. Cuestión tan difícil de resolver y peligrosa, ¿eh? No es tan fácil. No podemos decir que así nomás porque ya dijiste, ya no. Es difícil, no lo aclara el Papa León XIII. Es compleja y es difícil, ¿sí?, y peligrosa. Bien. Porque es difícil señalar las medidas justas de los derechos y las obligaciones que regulan las relaciones entre los ricos y los proletariados. Entonces, hay que ir viendo cómo se puede regular esto de acuerdo a lo que nos dice esta encíclica.
Pero volvemos en un momento, vamos a un pequeño corte. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama Porque la palabra Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Bueno, continuamos. De lo que estaba diciendo es porque es difícil señalar la medida justa de los derechos y las obligaciones que regulan las relaciones entre los ricos y los proletarios, entre los que aportan el capital y los que contribuyen con su trabajo. Entre los que aportan el capital contribuyen a su trabajo. Bien. Y peligrosa esta contienda porque hombres turbulentos y maliciosos frecuentemente la retuercen para pervertir el juicio de la verdad y mover la multitud a sedicciones. Como quiera que sea, vemos claramente, y en esto convienen todos, que es preciso auxiliar pronta y oportunamente a los hombres de la ínfima clase, pues la mayoría de ellos se resuelve indignamente en una miserable y calamitosa situación. Así es. Ajá. Siempre hay, ¿verdad?, en el tipo de empresas o en los capitalistas quienes quieren abusar de los más pobres, de los más necesitados, y de alguna forma pues se debe de ver, se debe de contemplar desde el punto de vista cristiano que se debe dar una equidad, porque todos tenemos la misma dignidad. Entonces, bueno, dice que en estos tiempos, ¿verdad?, cuando se estaba viendo tanto la revolución industrial, inclusive ahorita en los nuevos modelos de empresas, las empresas son las que ganan muchísimo y a veces al pobre obrero, la que hace todo el trabajo, pues se le discrimina o se le destituye o no se le da el sueldo justo, ¿verdad? Pues destruidos en el pasado siglo los antiguos gremios de obreros, sin ser sustituidos por nada, y al haberse apartado las naciones y las leyes civiles de la religión de nuestros padres, poco a poco ha sucedido que los obreros se han encontrado entregados, solos e indefensos, a la inhumanidad de sus patronos y a la desenfrenada codicia de los competidores. Siempre, ¿verdad? Toda empresa, ¿verdad?, siempre está compitiendo con la otra empresa y no le importa, ¿verdad? No le importa el obrero. De alguna forma, pues sí se ayuda, ¿verdad? Pero también hay muchos rivales que pues no dejan crecer, ¿verdad? Sí. Pero también se aparta mucho el empresario, por decir, de las leyes de Dios, de las leyes religiosas. Entonces, él va sobre lo económico y el pobre trabajador, pues obviamente acepta porque tiene la necesidad. Pero entonces es un llamado fuerte también a ese empresario, a ese que tiene el mando, de ser pues generoso y justo en los salarios de aquellas personas que están laborando con él. ¿Sí? Y fíjense que hay una cosa bien bonita, por ejemplo, que yo me di cuenta, ¿verdad?, en algunas empresas en Guadalajara, ¿sí? Y no una, son varias empresas, no voy a decir nombres, obviamente, ¿verdad?, pero siempre están al pendiente de sus trabajadores en la cuestión espiritual, en la cuestión religiosa, de tal forma que les dan
seminario, les dan tiempo, les dan sus días de vacaciones y los motivan a prepararse y a entender la dinámica que es necesario entre obrero y patrón. Y bien bonito, ¿verdad? Entonces, pero pues muy pocos casos realmente a nivel nacional, se puede decir. Si son 20 empresas, pues muy poquito, ¿verdad? Pero bueno, no hay que desistir, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a continuar un poquito más. Sí, al aumentar el mal vino voraz la usura, la cual, más de una vez condenada por sentencia de la Iglesia, sigue siempre bajo diversas formas, la misma en su ser, ejercida por hombres ávaros y codiciosos. Júntase a esto que los contratos de las obras y el comercio de todas las cosas están casi por completo en manos de unos pocos, de tal suerte que unos cuantos hombres opulentes y riquísimos han puesto sobre los hombros de la innumerable multitud de proletarios un yugo casi de esclavos. Siempre el comercio va a traer eso, ¿verdad? Exigir más al trabajador, y el empresario pues no le interesa, ¿no? De tal forma, por ejemplo, se nota o estamos viendo que muchas de las empresas actualmente pues inclusive tienen hasta 3 turnos, ¿verdad? Entonces de mañana tempranito, mediodía, y luego en la tarde y luego en la noche, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es la ambición de lograr que esa empresa crezca y que produzca más. Pero muchas veces no se ve en beneficio de los trabajadores. Entonces, pues es la usura, ¿verdad? Es la usura que a veces quiere ganar, pero nada más el patrón, no la empresa, no propiamente el trabajador. Y pues el trabajador por necesidad, pues obviamente se esfuerza en hacer algo mejor, ¿verdad? Pero vamos a ver también una parte muy importante, lo que es el socialismo, porque en el capitalismo de alguna forma obtienes una utilidad, una ganancia, y si eres consciente de tu haber recibido aquel centavo, aquel dinero por tu trabajo, de saber ahorrarlo y cuidarlo, pues quizás puedas hacer algo. Pero vamos a ver qué piensa el sistema socialista. Ya lo habíamos comentado un poquito atrás, pero vamos a verlo en este enfoque del Papa, del Rerum Novarum, qué es lo que nos dice aquí. Nos dice, para remedio de este mal, los socialistas, después de excitar en los pobres el odio a los ricos, pretenden que es preciso acabar con la propiedad privada y sustituirla por la colectiva. Fíjense bien, desde 1891 ya el Papa León III lo que está diciendo es exactamente lo que quieren hacer ahorita en nuestro país, ¿sí? Que la propiedad privada no exista, es decir, ¿no? Que sea algo colectivo, ¿sí? Y si nos vamos a las leyes que nos están manejando o que nos quieren imponer más bien, pues va a lo mismo e incita, vuelvo a recalcar, un odio del obrero al patrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo sistema judicial, el mismo sistema gobernante te empuja a que tú debes de tener y aquellos no deben de tener. Entonces, pues es algo que no está muy claro. Pero vamos a continuar, ¿qué nos dice? Sí, nos dice que en la que los bienes de cada uno sean comunes a todos, atendiendo a su conservación y distribución los que rigen el municipio o tienen el gobierno general del Estado. Pasado así los bienes de manos de los
particulares a los de la comunidad y repartidos por igual los bienes y sus productos entre todos los ciudadanos, ¿creen ellos que pueden curar radicalmente el mal hoy en día existente? Pues no, no se puede porque obviamente si no hay capital, si no hay trabajo, si no hay nada, pues entonces el obrero que va a ganar. Pero vamos a una pausa y enseguida volvemos. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Porque la palabra. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Bueno, continuamos. Pasados así los bienes de manos de particulares a los de la comunidad y repartirlos por igual, los bienes y productos, entre todos los ciudadanos, creen ellos que pueden curar radicalmente el mal existente, lo que decíamos, ¿verdad? Pero su método para resolver la cuestión es tan poco para ello, que más bien no hace sino dañar a los mismos obreros. Es además injusto por muchos títulos, pues conculca los derechos de los propietarios legítimos, altera la competencia y misión del Estado y trastorna por completo el orden social. La propiedad privada, fácil es en verdad el comprender que la finalidad del trabajo y su intención próxima es en el obrero, al procurarse las cosas que puede poseer como suyas propias. Así es. Sí. Bien, aquí podemos entender, ¿verdad?, que sí se daña a la propiedad, o sea, al obrero prácticamente, ¿sí? Por eso dice que además de injusto, el socialismo, ¿sí?, por muchas consecuencias que tiene, pues inculca, ¿verdad?, o trasmina o vulnera los derechos de los propietarios legítimos, ¿verdad? Y hemos visto o estamos viendo en nuestra actualidad como muchas personas movidos a este sistema socialista van y se aprovechan y se meten a terrenos que es propiedad privada y hacen sus casas y luego ya los desalojan y bueno, entonces precisamente por este ideal pues que no lleva a nada y tampoco, pues dice aquí, vulnera, ¿verdad? Vulnera la estabilidad propia del Estado. Y el Estado, pues obviamente, hace lo que él quiere. Pero aún así, el Estado tiene esa obligación de resolver esos conflictos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su derecho y es su deber de hacerlo. Entonces, pero sí falta en esta parte, ¿verdad? Sí, que es fácil, dice, y en verdad comprender que la finalidad del trabajo y su intención es en el obrero, ¿verdad? El socialismo se preocupa por el obrero para quitarle al capitalista. Pero ¿qué pasa? Pues hay una destrucción, porque si no hay capitalistas, si no hay empresa, ¿dónde vas a trabajar? Entonces las multitudes hoy en día están creciendo bastante, ¿verdad? Muchísimos millones de personas que somos y todos tenemos la misma dignidad y tenemos el derecho de tener algo,
pero se necesita quien nos provee. No todos tenemos las mismas cualidades, ni las mismas funciones, ni las mismas habilidades. Entonces, cuando una persona va a un trabajo, bueno, pues ¿qué sabes hacer? ¿Qué habilidades tienes? Entonces dice el empresario, a ver, pues sabes hacer esto, sí, sabes mecánica, sí, sabes electricidad, sabes plomería, órale, vamos a echarle ganas. Te da la oportunidad. Y si no lo hubiera, si lo quitas, pues no va a haber un desarrollo normal, ni una ganancia normal que pueda él solventar los gastos familiares. Nos sigue diciendo, si él emplea sus fuerzas y su actividad en beneficio de otro, lo hace a fin de procurarse todo lo necesario para su alimentación y su vida. Y por ello, mediante su trabajo, adquiere un verdadero y perfecto derecho, no solo de exigir su salario, sino también de emplear luego como él quiera. Luego, si gastando poco lograre ahorrar algo, y para mejor guardar lo ahorrado, lo colocare en adquirir una finca. Es indudable que esta finca no es sino el mismo salario bajo otra especie. Y por lo tanto, la finca, así comprada por el obrero, debe ser tan suya, propia, como el salario ganado por su trabajo. Muy bien. O sea, tiene ese derecho de tener su propio hogar, ¿verdad? Su propia finca, su lugar, que es reflejo de su trabajo. Nosotros debemos de tener esa parte bien clara. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, oye, aquí tiene muchas casas, muchos terrenos, y yo no tengo nada. Pero hay veces trabajaste, cuidaste, tuviste oportunidades. No, pues sí tuve yo oportunidades, pero despilfarré el dinero. Y por eso ahora te cae gordo el que tiene. ¿Ya? A lo mejor el que tiene también te comparte, te ayuda. Tú estás juzgando algo que no es, sino que tienes tú el derecho de tener algo propio. Algo propio, ¿sí? Y no el gobierno que sea el dueño, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? El gobierno no debe de expropiarte lo que tú con tu trabajo has ganado a través del tiempo. Ahora bien, precisamente en esto consiste cómo fácilmente entienden todos el dominio de los bienes, sean muebles o inmuebles. Por lo tanto, al hacer común toda propiedad particular, los socialistas empeoran la condición de los obreros, porque al quitarles la libertad de emplear sus salarios como quisieran, por ello mismo les quitan el derecho y hasta la esperanza de aumentar el patrimonio doméstico y de mejorar con sus utilidades su propio estado. Bien. Pues viene siendo mucho que decir, ¿verdad? Ya lo vimos en algunos, lo estamos viviendo en algunos países muy claritos. Venezuela, Cuba, pobre gente de Cuba, hacen marchas grandísimas, tienen hambre, es un pueblo que tiene hambre, ya salen a pelear, ¿no? Que les den de comer, filas grandísimas, actualmente, ahorita, en el 2025, Venezuela, ¿sí? Nicaragua, que tienen un sistema, según ellos, socialista, que en vez de ayudar, pues perjudica. Y bien, aquí precisamente por eso nos dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez de respetar el derecho o de aumentar, ¿sí? Aumentar la esperanza de que tengan un patrimonio, pues lo destruye. Eso es el sistema socialista. Bien. Pero lo más grave es que el remedio por ellos propuesto es una clara injusticia, porque la propiedad privada es un derecho natural del hombre. Hasta ahí es importantísimo que nosotros hagamos un alto. La propiedad privada, ¿sí? Es un derecho natural del hombre. Natural del hombre.
¿verdad? Es decir, te tienes que esforzar para tener tu parte, tu espacio. Bueno, pero ahorita en un momento regresamos, vamos a un corte. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón. Todos los jueves a las 8 de la noche. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz. Todos los lunes a las 8 de la noche. Hablemos de vida con Everardo Aguilar. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Bien. Dice, porque en esto es, en efecto, muy grande la diferencia entre el hombre y los brutos. Estos no se gobiernan a sí mismos, sino que les gobiernan y rigen dos instintos naturales. De una parte, mantienen en ellos despierta la facultad de obrar y desarrollar sus fuerzas oportunamente, y de otra, provocan y limitan cada uno de sus movimientos. Con un instinto atienden a provocar y limitan a su propia conservación, con el otro se inclinan a conservar la especie. Dice, para conseguir los dos fines perfectamente les basta el uso de las cosas ya existentes, que están a su alcance, y no podrían ir más allá, porque mueven solo por el sentido y por las sensaciones particulares de las cosas. Obviamente, ¿verdad? Siempre el que tiene la ventaja, si trata de subajar, ¿no? al que no conoce. Pero vamos a continuar. Dice, y muy distinta es la naturaleza del hombre. En él se halla la plenitud de la vida sensitiva, y por ello puede, como los otros animales, gozar los bienes de la naturaleza material. Pero la naturaleza animal, aún poseída en toda su perfección, dista tanto de circunscribir a la naturaleza humana, que le queda muy inferior y aún ha nacido para estarle sujeta y obedecerla. Es importante, ¿verdad? Sí. La dignidad humana. No, un animalito tiene la misma dignidad que un humano, ¿verdad? Es creación de Dios, aquella vaquita, aquel perrito, es algo hermosísimo que es creación de Dios. Pero el ser humano es un ser hecho a semejanza de Dios. ¿Sí? Entonces, debe de dársele su lugar a cada una de las cosas, ¿verdad? Como ahorita vemos o notamos, ¿verdad? Que muchas parejas, en vez de procrear un hijo o dos hijos o los que sean, no vamos a tener familia, adoptan un perrito. Esta es la cuestión. Entonces, no. Por eso dice aquí el Papa, ¿verdad? Que es muy distinto circunscribir a la naturaleza humana. ¿Sí? Dice que le queda muy inferior, o sea, la parte natural es muy inferior, ¿sí? Y aún no ha nacido, dice, ¿por qué no debe estar sujeta a ella? ¿Sí? Que nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, por consiguiente, distingue al hombre, ¿sí? Dándole el carácter de tal y en lo que se diferencia completamente de los demás animales. ¿Qué es esto? Pues es la inteligencia y la razón. La inteligencia y la razón no es lo mismo que un animalito se guía por instinto. Entonces hay una inteligencia y hay una razón que tenemos que tomar mucho en cuenta. ¿Sí? Y precisamente porque el hombre es animal razonable, necesario es atribuirle no solo el uso de los bienes presentes, que es común a todos los animales,
sino también el usarlos estable y perpetuamente. Usar las cosas como son, ¿verdad? Usar las cosas como son y para lo que son, ¿verdad? Y siempre se ha hecho así por larguísimos años, siglos, ¿verdad? Nosotros pues comemos vegetales, comemos animalitos, ¿verdad? Unas carnitas, un bistecito, ¿verdad? Un toro por ahí, vaca, ¿verdad? Pues algo así que normal, que es que el ser humano, o sea, la persona, pues va evolucionando a través del tiempo. Pero bueno, nos dice ahí, ya sé que se trata. Ya se trata de las cosas que se consumen con el uso, ya de las que permanecen, aunque se usen los bienes creados, y todo esto resulta aún más evidente cuando se estudian en sí y más profundamente la naturaleza humana. El hombre, pues, al abarcar con su inteligencia cosas innumerables, al unir y encadenar también las futuras con las presentes y al ser dueño de sus acciones, es él mismo quien bajo la ley eterna y bajo la providencia universal de Dios se gobierna a sí mismo con la providencia de su albedrío. De su libre libertad, ¿sí, verdad? Entonces no que te lo imponga un sistema, ¿verdad? Un sistema político, gobernante. Él debe estar para resguardar, no para imponer. Recordemos esto. Están para resguardar, ayudar, ¿sí? Pero no para imponer. Creo que lógicamente, ¿verdad? Aquí en México, pues no pasa, ¿verdad? Aquí todos bien felices y contentos, ¿verdad? Pero bueno, Sí. pues no. Se debe de balancear esta parte, ¿por qué? Porque precisamente, como nos dice ahí, los bienes creados, ¿sí? Es para qué, para que nosotros crezcamos como seres humanos y como personas, ¿sí? No para destruirnos entre nosotros, ¿verdad? Y dice también, por ello en su poder está el escoger lo que juzgare más conveniente para su propio bien, no solo en el momento presente, sino también para el futuro. Así es. ¿Qué elegimos ahora en esta sección pasada que hubo de Provida en Guanajuato? Es para futuro. El ir a manifestarse por la vida es para futuro. ¿Sí? Pero no la muerte. No andar pidiendo la muerte como hacen las otras personas, ¿verdad? Que no tienen conciencia, sino que son unos brutos y animales que no entienden la razón de la vida, la necesidad de la vida, el derecho a la vida, la dignidad de la vida, la dignidad del ser humano. Si no somos cosas, somos personas y somos hijos de Dios. Bendito Dios que en Guanajuato no pasó esa ley tan absurda, ¿verdad? Que está afectando miles y miles de niños en otros países y también en otros estados de nuestro país. No solo en el momento presente, sino también para el futuro, de donde se exige que el hombre ha de existir no solo el dominio de los frutos de la tierra, sino también la propiedad de la misma tierra, pues de su fertilidad ve cómo se le suministran las cosas necesarias para el porvenir. Sí, pues ahí tenemos un mensaje, por ejemplo, de Emiliano Zapata, fíjese cómo desde antes ya el Papa veía esto, la tierra es de quien la trabaja, ¿verdad? Y pues ahí estaban los trabajadores, los campesinos produciendo, ¿verdad? Maíz, frijol, lo que se daba en el campo, ¿verdad? Chile, papas, todo lo que se da en el campo. Y tan denigrado, ¿verdad? Que está el campo, ¿verdad? Ahorita. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere trabajar en el campo, todos quieren ser oficinistas, ¿verdad? Computación y TikTok y sabe qué tantas cosas, ¿no? Y no nos fijamos a veces la necesidad que tenemos y de ver y de respetar quiénes son las personas que nos alimentan con su esfuerzo, su trabajo diario.
Las exigencias de cada hombre tienen, por decirlo así, un sucederse de vueltas perpetuas, de tal modo que satisfechas hoy, toman mañana a aparecer imperiosas. Luego la naturaleza ha tenido que dar al hombre el derecho a bienes estables y perpetuos, que correspondan a la perpetuidad del socorro que necesita. Claro, Dios hizo esa tierra para proveernos a todos, ¿verdad?, de ese alimento y de ese trabajo. Pero bueno, hay que entonces pues, buscar la forma de producir, pero para todos, ¿verdad?, sin ventajas. Bueno, sí, muy bien, creo que ya terminamos ahorita en esta parte, en esta sección. ¿Algo más que comentar, don Manuel? No, pues nada, todo está clarito, ¿verdad? Entonces no hay que salirnos de los, pues ahora sí que lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Y como dijiste hace rato, la lucha ahí en Guanajuato que ganó la vida, ¿verdad? Así debemos ser los católicos, no nomás rezanderos, sino también echarle ganas, ¿verdad? A luchar por las cosas, ¿verdad?, de Sí. los más necesitados. Dice el Papa León XIV, hay que ser no tan rezanderos, sino más humanos. Está invitando a que veamos la parte humana. Bueno, buenas noches, nos vemos en el próximo programa. De laico a laico, compartiendo la fe católica.